Hoy se vive un día políticamente agitado en Estados Unidos. Por un lado, el Congreso sesiona para ratificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, que asumirá formalmente como presidente el 20 de enero. Por otra parte, y también en Washington, los partidarios del presidente saliente, Donald Trump, llevarán a cabo un acto masivo en el que hablará el propio Trump, que sigue sin admitir su derrota y sigue agitando un supuesto fraude que hasta ahora no ha podido demostrar. Trump confirmó anoche que hablará en ese acto en la capital convocado por sus simpatizantes. Ese condimento también existe. Y todo ocurrirá un día después de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en el estado de Georgia, en las que se definía las dos bancas en el Senado que faltaba adjudicar. Esas dos bancas determinan qué partido tiene la mayoría en el Senado. Y si terminan volcándose para el Partido Demócrata, le van a dar a Biden la posibilidad de contar entonces con mayorías en las dos cámaras, porque los demócratas ya son mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Qué dice la información más reciente llegada del estado de Georgia en esta madrugada? Dicen que el demócrata Raphael Warnock ganó uno de los dos escaños de senador en juego por ese estado y que su compañero de partido, Jon Ossoff, lideraba el otro escrutinio, con lo que podría configurarse una sorpresiva doble victoria demócrata en un estado de tradición más bien republicana en los últimos años. Pero bueno, dejando de lado este titular, vamos a entender qué es lo que está pasando y volvemos a recurrir para eso como otras veces, a Jennifer Preble, esta politóloga estadounidense, profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond, en el estado de Virginia. Jennifer, buen día, gracias por atendernos otra vez. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado pasando este periodo de Navidad? ¿Todavía está el árbol correspondiente allí en tu living? Veo. Está, sí, nosotros dejamos siempre hasta el 6, porque celebramos también el Día de los Reyes. ¿Y cómo es Reyes? En tu casa en especial, ¿qué ha pasado esta madrugada con los Reyes? Bueno, aquí el tema es que, por ejemplo, mi hijo tiene escuela hoy, entonces no podemos celebrar mucho, pero hacemos la tradición italiana de que la befana, la bruja, viene en la noche para dejar un regalito. En este caso es la bruja. Es la bruja en Italia, sí, la befana se llama. Y no, un detalle que dijiste al pasar, ¿tu hijo tiene clases presenciales? No, está desde marzo del año pasado en casa estudiando, todavía no volvieron en presencia. Bueno, vayamos entonces al tablero político, a estos hechos que marcan el día de hoy y que yo reseñaba. Empecemos por ubicar a los oyentes en esta elección que se celebró ayer en el estado de Georgia. ¿Cómo es eso de una segunda vuelta de una elección parlamentaria? Bueno, en Georgia tienen el requisito que el que gana con una mayoría absoluta, entonces como ningún candidato tuvo eso en la primera ronda, pasan a una segunda ronda. Históricamente hay participación muy baja en la segunda vuelta, pero esta vez parece que la participación estuvo casi a nivel de noviembre, bajó un poquito en las zonas rurales y en recintos republicanos bajó un poquito más que en zonas urbanas, pero estuvo muy alta la participación en general. Entonces una segunda vuelta distinta que en años pasados. Aclaremos que se trataba de dos competencias paralelas, ¿no? O sea, se renovaban las dos bancas, pero por caminos independientes. No es que iban en paquete las dos, porque había que renovar dos bancas por razones diferentes. Sí, una banca era por razón de que los 6 años ya se terminaron en el caso de Perdue, y la otra banca era un senador que se bajó
un año atrás por razones de salud y el gobernador puso un representante temporario, entonces esa fue una elección especial para esa segunda banca. Ahí está, entonces eran dos elecciones en realidad, ¿no? Una para una banca y otra para la otra. Recién mencionabas eso, la participación muy alta. Supongo que ese hecho, ese comportamiento del electorado tiene que ver con todo el contexto, con la presión enorme que había sobre esta decisión popular, en la medida que a su vez iba a determinar después qué mayorías había en el Congreso, ¿no? Absolutamente. Yo creo que tiene que ver con que en Georgia se supo que eso era, que si los demócratas iban a controlar el Senado o no, pero también en un contexto en el cual todo el proceso electoral, el presidente puso todo el proceso electoral en cuestión, ¿no? Y empezó a llamar que hubo fraude. Entonces yo creo que eso también motivó a una parte del electorado de llegar, de participar, de demostrar que la voluntad de los votantes era lo que era en noviembre también. Agrego que tanto Donald Trump, presidente saliente, como Joe Biden, presidente entrante, comparecieron, estuvieron allí en el estado de Georgia en las últimas horas de la campaña, ¿no? Sí, todos los grandes nombres, presidente-elect Biden y también el presidente Trump, pero también hubo Obama, participó, algunos nombres grandes del lado republicano, también Ted Cruz y otros participaron en rallies. Entonces hubo todo el esfuerzo de los dos partidos en ganar esta bancada, porque claro, eso va a determinar lo que puede hacer Joe Biden durante por lo menos los primeros 2 años de su gobierno. ¿Y cómo es la tradición política del estado de Georgia? Georgia en los años recién es un estado más bien republicano, pero como todo el sur de Estados Unidos, eso fue un proceso que cambió en los años 60, ¿no? Que el sur históricamente era demócrata, pero con la integración, cuando el Partido Demócrata se puso al lado de la integración de las escuelas, se puso al lado de las leyes para proteger derechos civiles de todos los votantes, incluso los votantes africanoamericanos, ahí hubo una división en el sur y se iba aumentando el poder del Partido Republicano. Entonces, desde los años 60, el Partido Republicano es muy fuerte en el sur y en Georgia también. Bien, vayamos a la información, la que yo tengo, si tú tienes algo más fresco, lo agregamos. Veía que el demócrata Raphael Warnock ganó, ya está resuelto, ganó uno de los 2 escaños de senador en juego por el estado de Georgia, concretamente derrotó a la senadora saliente republicana Kelly Loeffler. Esto lo informaron las cadenas CNN, CBS y NBC. Señalan que triunfó con el 50,5% de los votos, convirtiéndose en el primer senador negro electo en ese estado del sur. ¿Eso está completamente laudado ya? Pero por lo que sí, el otro que lo dijo que ganó era AP, pero ahora va a faltar para una certificación del Estado, pero parece que incluso la victoria va a ser en el margen que no es un recount automático, ¿no? Entonces vamos a poder certificar esa victoria en los próximos días. ¿Podrías explicar esto un poco mejor? Que hay un margen que en Georgia yo creo que es un 0,5% del voto, que es que va automáticamente a hacer un doble conteo, ¿no? Para controlar que todo esté bien. Aparte de eso, un candidato puede pedir que hacen un conteo de nuevo, pero eso viene con un costo al candidato, porque no está dentro del margen, digamos, del posible error que se hace automáticamente. Pero quiero destacar que y tú dices entonces que Warnock estaría ganando por arriba de ese margen, entonces no habría reclamaciones. Eso es lo que se supone. Cuando se termina a contar todos los votos, parece que las proyecciones son que va a ganar por arriba de este margen. Bien. ¿Ibas a agregar algo más? Que Raphael Warnock será el primer senador negro de Georgia, pero también el segundo senador negro del sur de Estados Unidos, es decir, de todos los estados del ex confederado, y el primer senador demócrata negro del sur de Estados Unidos.
Bueno, y el otro escaño, aparentemente también sería demócrata. ¿Cuáles son los últimos números que tienes tú? Lo que tenemos ahí es un margen más chico, yo creo que por ahí 15.000 votos más o menos. Está ganando Ossoff, pero por lo que falta del voto parece que va a ganar y va a ganar con un margen un poquito más grande, porque por lo que falta es más bien votos por correo, que son votos que él ganó 55% en noviembre, y algunos votos del early voting, ¿no? Que se votó antes del día de la elección, y eso ganó por un margen de 80%. Entonces parece, con lo que falta, él tiene ventaja, entonces se ve, la proyección es que va a ganar, y va a ganar con un margen más chico de Warnock, pero más grande de lo que es ahora. 50,1% era el número que se manejaba en la madrugada de acá. Sí, sí, va a ser más justito el margen de Ossoff. ¿Cómo se pronuncia Ossoff y el nombre? John. John Ossoff. ¿John Ossoff o John Ossoff? Sí. No sé, la verdad, Ossoff es como lo digo yo. Yo leo más bien los diarios que escuchar la televisión, entonces puede que lo pronuncio mal. Entonces, ¿cómo definís el momento, la situación en este momento, cuando todavía falta entonces completar los recuentos? ¿Cómo lo defino? Claro, esto ya está resuelto, esto está definido, está laudado, los demócratas no pasan a tener resuelto. mayoría en la Cámara de Senadores también, entonces... Yo creo que lo que aprendimos en los últimos 2 meses es que nada está resuelto hasta que está resuelto, ¿no? Entonces no vamos a decir que eso está seguro hasta que está certificado y que los senadores ya están en el Senado. Todo da para que Ossoff y Warnock van a ser los 2 nuevos senadores de Georgia. Yo creo que va a terminar así, lo que va a hacer que el Senado está dividido 50-50 con la vicepresidenta Kamala Harris, que será el voto que puede hacer la diferencia cuando hay 50-50 para un voto legislativo, que da control al Partido Demócrata. Iba a facilitar a Joe Biden por lo menos armar su gabinete y pasar un par de leyes. No va a ser fácil porque el caucus demócrata no está unido. Por ejemplo, el senador de West Virginia, Manchin, es uno más conservador, que ya dijo que, por ejemplo, está en contra de la idea de eliminar el filibuster y algunos otros proyectos del partido. Aclaremos ese término, filibuster. ¿Qué quiere decir para el público uruguayo? El filibuster es la regla del Senado en Estados Unidos que requiere un voto de 60 votos para poder debatir y votar en una ley, ¿no? Lo que hace casi imposible en la época moderna pasar leyes. Es una de las razones que tenemos dificultad en legislar en el Senado. Hay algunos del Partido Demócrata que han dicho que quieren eliminar esa regla. Esa regla existió desde años, pero se le empezó a usar mucho más en los últimos 20 años y ha sido un problema para avanzar legislación. Pero para eliminarlo sería imposible sin todos los votos demócratas y parece que eso no va a pasar, pero podría haber algunos mecanismos para cambiarlo informalmente sin eliminar la regla. Ahí tenemos un ejemplo, entonces, de cómo con esta distribución que terminaría teniendo el Senado, 50 y 50, y la vicepresidenta desempatando, habría igual inconvenientes para gobernar para Biden, decías. Sí, no va a ser automático, no. Lo que sí, yo creo que hay también por algunos temas un par de senadores republicanos que se podía animar a apoyar a ciertas leyes. No van a hacer cosas, reformas a los impuestos o cosas así, pero puede ser, por ejemplo, hay un proyecto de ley en el Congreso que es para proteger derechos de votar. Puede ser que algunos, Mitt Romney, algunos senadores republicanos se podían animar también para apoyar a eso.
Entonces yo creo que va a ser un momento, no va a ser fácil para Biden, pero eso es una enorme diferencia, sobre todo para nominaciones de jueces y para su gabinete, ¿no? Que eso va a ser casi automático ahora que el partido va a sancionar las nominaciones que Joe Biden manda al Senado. El nuevo gobierno se instala dentro de 2 semanas, ¿no? El 20. Hoy es 6. Esperamos. Hoy es 6. Sí, eso es la ley y veamos lo que pasa hoy, pero sí, en teoría sí. Faltan exactamente 2 semanas. ¿Y cuándo asumen estos nuevos senadores, los 2 senadores del estado de Georgia? ¿En qué medida puede eso retrasarse, teniendo en cuenta las impugnaciones posibles, las que hemos visto a troche y moche en estas últimas semanas? Lo que tenemos que esperar hasta que los resultados sean certificados, pero después va a haber el swearing in de inmediato, porque ahora el nuevo Congreso ya está. El nuevo Congreso ya se instaló, entonces, lo que pasa es que hay 2 bancas que todavía no estaban asignadas. Creo, pero como no soy experta en política estadounidense, creo que la banca de Kelly Loeffler sigue en sus manos, pero la banca de Perdue no, porque se terminó el periodo de Perdue, pero el periodo de Loeffler, como es una elección especial, ella lo mantiene hasta que llegue Warnock como un nuevo senador. Entonces, hoy Loeffler dijo que se iba a oponer a los votantes del colegio electorado porque van a contar los votos para Joe Biden hoy en una sesión conjunto de la Cámara y Senado, y ella dijo que se iba a oponer. Perdue no tuvo que ponerse en decir lo que iba a hacer en esa situación porque ya no es senador. Entonces falta un senador de Georgia, pero sigue Loeffler en una bancada hasta que llegue Warnock. Y por último te pregunto justamente por esta actividad que hoy desarrolla el Congreso, la de ratificación de la elección de Biden como presidente, como nuevo presidente. ¿Ahí puede haber alguna sorpresa? No creo, pero como dije, este año nos enseñó de esperar a ver lo que puede pasar. Lo que sí va a haber es un bastante gran número de diputados republicanos que se van a oponer a los resultados y por lo menos 12 senadores republicanos que se van a oponer a esos resultados. Y eso en el periodo moderno es bastante histórico, ¿no? Hubo un par de senadores que se opusieron a Trump, pero no se opusieron a los electorados, sino simplemente hizo un discurso en contra de Trump en la última elección. Y un par, yo creo, en la elección de 2000 con la bancada de Ohio, hubo algunos que se opusieron. Pero un número así de grande, sin ninguna evidencia o basada en cosas que no se puede probar, eso es bastante histórica y se espera. El presidente Trump dice que el vicepresidente, que es el que está encargado de esa sesión hoy de las 2 cámaras, que él no va a aprobar los resultados. Ahora, los que están alrededor... Estamos hablando de aprobar o no aprobar lo que ya resolvió el colegio elector, ¿no? Eso es lo que dice el presidente Trump. Ahora, el vicepresidente no tiene este poder, no tiene el poder de no reconocer y mandar los resultados de nuevo a los estados. Entonces se duda que eso va a pasar, pero hasta la tarde de hoy no vamos a saber, vamos a tener que mirar. Esa sesión se empieza, yo creo, a la 1 hoy Eastern, y se va a demorar porque cuando se oponen después hay un momento que se pueden hacer discursos y después pasa el voto. Al final, que el voto al final parece que da para certificar los resultados. Qué momento, ¿no? Otra vez, entonces, suspenso, otra vez discusión, con el condimento además de esa movilización en las calles de partidarios de Trump, con el propio Trump haciéndose presente. Se espera mucha movilización y miedo de violencia hoy en las calles de Washington, D.C. De hecho, muchas escuelas están cerradas, daycare, el alcalde pidió a la gente no salir de casa, quedarse en casa, porque va a ser un día muy intenso en Washington.
Jennifer Preble, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de North Carolina, profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond, en Virginia. Gracias otra vez por tu participación en Perspectiva. Volvemos a comunicarnos, ¿eh? Muchas gracias, un gusto. Hasta la próxima. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Vamos en busca de la tertulia de hoy.